Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de segundo de bachillerato y dentro del tema relatividad, la relatividad de Einstein. En 1887, Michelson y Morley llevaron a cabo uno de los experimentos más importantes para el futuro desarrollo de la relatividad. En ese momento, la explicación clásica del comportamiento de la luz preveía la existencia de un medio material para que se propagase la luz. Las ondas se propagaban en medios materiales. Ese medio no tendría masa y tendría propiedades elásticas. Se le llamó éter luminífero. Michelson y Morley diseñaron una experiencia para medir la velocidad de la luz en distintas direcciones y así determinar si existía o no el éter. Diseñaron un interferómetro en donde había una fuente de luz que emitía un rayo que alcanzaba un espejo semiplateado, de manera que este rayo se dividía dirigiéndose parte de él a un espejo normal plateado que terminaría finalmente en el detector y la otra parte de la luz que incidía en el espejo semiplateado lo atravesaba para alcanzar este otro espejo y así de nuevo volver sobre sus pasos y reflejarse en el espejo semiplateado y terminar asimismo en el detector. Estas serían las trayectorias que seguirían los rayos. La coloración de los rayos no tiene nada que ver con el hecho de la longitud de onda de los mismos, simplemente lo he coloreado de forma diferente para que se identifiquen perfectamente las trayectorias. Es decir, parte del rayo que llega se va al espejo superior y vuelve directamente al detector. Y la otra parte llega al espejo de la derecha y una vez que se refleja en el mismo, alcanza el espejo semiplateado y vuelve de nuevo al detector. Ambos rayos debían crear una interferencia y esta interferencia debería variar al girar todo el sistema, dado que en determinado momento el sistema estaría orientado según la velocidad a la que se desplaza la Tierra y por tanto en esa dirección la velocidad sería diferente que en la dirección transversal, de manera que aparecería un patrón de interferencia diferente. No encontraron tal diferencia en los patrones de interferencia, concluyendo que el éter no existía y por tanto que no había ningún sistema de referencia absoluto. Einstein va a plantear dos principios fundamentales para construir su teoría de la relatividad. Establece que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales, en todos los sistemas en los cuales el movimiento es rectilíneo uniforme. Además, la velocidad de la luz va a ser la misma en todos los sistemas de referencia inerciales, cualquiera que sea la velocidad de la fuente. Todo ello lo desarrolla en la publicación sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Imaginemos la siguiente situación que ya vimos cuando hablamos de la relatividad de Galileo. Un tren se mueve con una velocidad de 25 metros por segundo y en cierto instante lanzamos hacia adelante una pelota con una velocidad de 35 metros por segundo. Un observador situado en el andén mediría para la pelota una velocidad resultante de la suma de la velocidad del tren más la velocidad con la que la lanzamos. Por tanto, 60 metros por segundo. Sin embargo, cuando efectuamos la misma experiencia lanzando un pulso de luz, la situación sería ahora la siguiente. Según Galileo, el observador situado en el andén sumaría a la velocidad de la luz la velocidad del tren. Y aquí está la diferencia del planteamiento de Einstein con respecto al de Galileo. El valor que miden ambos observadores es exactamente el mismo. La velocidad de la luz va a ser una constante independiente de quien efectúa la medición, independientemente de la velocidad con la que se desplace el observador. Veamos a continuación el ejemplo del que ya hablamos en un vídeo anterior, repito, cuando hablamos de la relatividad de Galileo.
Ahora nosotros viajamos en el coche rojo y nos adelanta un coche gris. Nosotros viajamos a 25 metros por segundo, el coche gris nos adelanta a 35 metros por segundo. Nosotros vemos que el coche gris nos adelanta a 10 metros por segundo, es decir, va 10 metros por segundo más rápido que nosotros. Cuando analizamos la misma situación, pero ahora con un rayo de luz que nos adelanta, la situación es muy diferente. De nuevo, Galileo plantearía que la velocidad con la que nosotros vemos pasar la luz sería la diferencia. Sin embargo, el planteamiento de Einstein vuelve a diferir. Independientemente de nuestra velocidad, la luz se va a desplazar a 300.000 km por segundo. Por tanto, y según Einstein, la velocidad de la luz es independiente de la velocidad del observador. Para establecer la relación entre las magnitudes que observa un observador y otro, recurriremos a las transformaciones de Lorentz. Recuerda, Galileo planteaba una relación entre lo que medía el observador O' y lo que medía el observador O. Las ecuaciones de transformación de Galileo consistían simplemente en añadir el término Vt asociado al movimiento del observador O'. Recuerda que consideramos que el movimiento tiene lugar únicamente en la dirección del eje X. Si hubiese un movimiento en la dirección de Y y de Z, tendríamos la componente X, en el caso de la ecuación correspondiente a X', tendríamos lo mismo V sub I por T y V sub Z por T. Para simplificar el tratamiento, consideramos que el observador O' se mueve únicamente en la dirección del eje X. Recuerda también que el tiempo que medían ambos observadores, según Galileo, era el mismo. Cuando ahora analizamos las ecuaciones de transformación de Lorentz, las cosas van a cambiar. Observa que ahora X' obedece a una expresión en la que tenemos X menos Vt, pero ahora tenemos este término dividiendo, este término que un poco más adelante, a la inversa de este término, lo vamos a llamar gamma. De nuevo, si consideramos que solo hay movimiento en la dirección X para el observador O', observa que Y e Y', al igual que Z y Z', coincidirán. Observa que si trabajamos a velocidades bajas, este término es prácticamente cero, de manera que 1 menos 0 es prácticamente 1 y tenemos la misma ecuación que nos ofrecía Galileo. La variación importante es cuando la velocidad se hace más alta y se acerca a c, con lo cual la ecuación de transformación de Lorentz es completamente diferente de la que nos ofrecía Galileo. Con el tiempo va a pasar una cosa por el estilo. Ten en cuenta que si v es muy pequeña, este término es despreciable, es prácticamente cero. Lo mismo va a ocurrir en este caso. Si v es muy pequeña, este término prácticamente es cero, con lo cual t y t' van a ser prácticamente iguales, porque aquí tienes la raíz cuadrada de 1 en el denominador. Sin embargo, si v se acerca a c, la ecuación es muy diferente y t y t' van a ser muy diferentes. Veamos a continuación la siguiente situación. En un tren en movimiento vamos a encender un foco en el techo, de manera que un pasajero y el jefe de estación, el pasajero dentro del tren y el jefe de estación fuera, observan lo que pasa. Esta va a ser la situación. Observa que en la figura se señala con una flecha el punto en el cual se enciende el foco. Y con una segunda flecha se señala el punto en el cual el foco toca el suelo del vagón. Si la observación la realiza el pasajero lo que ve es que la trayectoria es vertical, con lo cual la trayectoria corresponde al segmento vertical AB. En ese caso, el tiempo será la longitud del segmento AB dividido c, la velocidad de la luz. Sin embargo, para el jefe de estación, que está en el andén, lo que ve es que la luz se encendió cuando el tren se situaba en este punto y tocó el suelo en este otro. Es decir, hizo un recorrido que corresponde al segmento AB'. En ese caso,
El tiempo va a ser diferente y será el cociente entre la longitud AB' y la velocidad de la luz C'. En este caso, podemos construir una figura, que es un triángulo rectángulo, de modo que el segmento AB' es la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo y que por otra parte es C' por T', será la raíz cuadrada del cateto vertical, que es AB al cuadrado. Observa que AB, el segmento vertical, es el producto C por T, más BB' elevado al cuadrado. BB' es la longitud que recorre el tren en ese mismo tiempo. De manera que nuestra expresión va a ser lo siguiente. Dentro de la raíz tenemos t cuadrado, hemos sacado factor común y hemos sacado ese término t fuera en este punto. Y llegado a este momento lo que tenemos es lo siguiente. Galileo pronosticaba que t y t' eran iguales, de manera que simplificaba la expresión y obtenía un valor de c' que era mayor que c. Sin embargo, el planteamiento que va a hacer Einstein es diferente. El planteamiento que hace Einstein es que c y c' son iguales. Cualquier observador va a medir el mismo valor de la velocidad de la luz. De manera que si son iguales, tras operar los valores, obtenemos que t es la raíz cuadrada de 1 menos vx al cuadrado partido c cuadrado multiplicado por t'. Observa que ahora, cuando nos acercamos a la velocidad de la luz, este valor, este cociente, puede ser significativamente importante al compararlo con 1, de manera que vamos a tener la raíz cuadrada de un número que es más pequeño que la unidad. De este modo, cuando ese número multiplique a t', t será un valor más pequeño. Recuerda que t es el tiempo que mide el observador que va dentro del tren, mientras t' es el tiempo que mide el observador que está fuera del mismo en el andén. De este modo, el tiempo que mide el observador que va dentro del tren es más pequeño que el tiempo que mide el observador que está en el andén. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.